No, I'm not envious of your money, but I'm damned pissed that you're polluting my nature, because it is mine. It's not yours to destroy. This is my nature, together with 5 million other Norwegians. We own this nature, and you're not allowed to pollute it like you do. We want the pollution to stop. We can't look in their grandchildren's face when they in 40, 50 time year from now tell us, what the fuck were you doing? You messed up my nature. What should I live upon now? I have nothing. Because you fucked it up because you let some greedy billionaires get even more rich. As a Norwegian, to sort of look and see that Norwegian companies are being so cynical and just destroying other countries' environment and ecosystems to make more profit. It's embarrassing. Así entre 2003 y 2013, después desapareció 3/4 de la abundancia de estas especies. They are causing a number of problems, and by far the biggest sinner, I think, and as all the research show as well. Now I just read that they are trying to change the researchers because they are coming up with the wrong answer. So that's their way of solving the problem. Just replace the scientists. I'm happy that people are starting to wake up and see all the problems they are causing. Not just in Norway. You know, it's South Africa, in Chile, Scotland, Iceland. You know, it's everywhere. And they are going to escalate it. So it's going to be even worse. We have to stop this. Pero no cree que ya el tema de izquierda-derecha ya es del pasado. Ahora tenemos que unirnos para defender nuestra naturaleza y nuestro patrimonio. Pero por supuesto, esa debería ser la voluntad de todos los seres humanos que habitamos el planeta. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. La naturaleza es maravillosa. Las nieves eternas que coronan las montañas se funden en verano, dando origen a ríos y lagos que nutren a una inmensa diversidad de seres vivos. Esa agua pura y cristalina que no solo sustenta la vida, sino que también deleita nuestros sentidos. Un ciclo perfecto y necesario, un pacto secreto desde los inicios de los tiempos, donde el agua regresa al mar de donde vino. En las profundidades del océano habita una increíble variedad de criaturas, peces, crustáceos, corales, algas, una biodiversidad casi inmesurable. El mar provee para todos: aves, peces, mariscos. Cada ser se beneficia de sus abundantes frutos, al igual que nosotros, los seres humanos, que cada día podemos disfrutar de la generosidad de sus productos. Exquisiteces que podemos degustar y saborear, siendo partícipes de esta gran fiesta. Pero esta fiesta está en peligro. Vamos a ir a otro tema. Serena Pesca alertó que varias salmoneras en el sur del país han activado planes de contingencia por la muerte masiva de peces en las regiones de Aysén
y de los lagos. At least 5,500 tons of salmon was dumped at waste facilities last month, killed by a strain of bacterial disease they hadn't been vaccinated against. The mass mortality event has hit Huon Aquaculture and Tassals farms in the D'Entrecasteaux Channel. Al menos 800.000 salmones escaparon de un centro de cultivo en la región de los lagos, provocando la preocupación de las autoridades, quienes advierten que las especies no son aptas para el consumo humano por estar recibiendo un tratamiento con antibióticos. Sin embargo, pescadores en Puerto Montt ofrecían el kilo hasta en 800 pesos. Más de 5.500 toneladas de salmones muertos debieron ser retiradas en las últimas horas de la sureña región de los lagos en Chile. Las autoridades confirmaron el lunes que la catástrofe ambiental se debe al crecimiento de una marea de algas nocivas, producidos según expertos por el cambio climático y la salmonicultura irresponsable. ¿Qué está pasando? El mar se ahoga en contaminación. Las mareas rojas ya no son esporádicas sino permanentes. La Patagonia chilena y otros ecosistemas se van llenando de plásticos, químicos y antibióticos producidos por la industria del salmón, la cual crece sin control y las autoridades no hacen nada. La biodiversidad va desapareciendo. Fiordos que antes rebosaban de vida, hoy son cementerios submarinos. Desastres ecológicos son cada vez más frecuentes. Una mortandad tremenda de peces. Pero ¿cuáles son las causas de estos fenómenos? Las comunidades afectadas por la industria salmonera comienzan a protestar en contra de una actividad que comete crímenes en contra de la naturaleza. Aún existiendo alternativas sostenibles, la industria se niega a cambiar. La avaricia destruye nuestro patrimonio y compromete nuestro futuro. Esto no es normal. Esto no es aceptable. El tiempo se agota. Es hora de actuar. Soy Roberto Jequié Quintas, ciudadano de dos mundos, Chile y Suecia. Mi interés por el tema del desarrollo sustentable comenzó a principios de los años 90, cuando me gradué como ingeniero civil industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Años más tarde, profundicé mis conocimientos en este tema al realizar un magíster en Ingeniería Ambiental e Infraestructura Sustentable en el Instituto Real de Tecnología de Suecia. Cuando supe que la industria del salmón se expandía hacia la zona más austral de la Patagonia chilena, contaminando áreas protegidas y parques nacionales, infringiendo la ley, sobreproduciendo, sentí una alarma interna. La Patagonia chilena, una de las regiones más hermosas y prístinas del planeta, con ecosistemas únicos y paisajes sobrecogedores, está en peligro. Así fue como me decidí de investigar a fondo la problemática de la industria del salmón. Con ese objetivo en mente, tomé mi motorhome y emprendí un viaje desde Estocolmo hasta Noruega, el mayor productor de salmón en el mundo. Mi objetivo era claro: descubrir si este país tenía prácticas sostenibles y entender desde la raíz los verdaderos impactos de esta industria. Me entrevisté con científicos, ONGs y pescadores. Quería responder preguntas urgentes. ¿Tiene Noruega los mismos desafíos medioambientales que Chile? ¿Cuáles son los verdaderos impactos de la industria del salmón? ¿Existen buenas prácticas? Pero no me detuve ahí. Viajé a mi país de origen, Chile, el segundo productor de salmones en el mundo, para ver cómo mitigan ellos los impactos de esta industria. No quería solo revisar cifras o estudios que, aunque valiosos, muchas veces se quedan en la superficie. Quería ver con mis propios ojos cuál es la realidad que vive la naturaleza y los pueblos en los que se desarrolla esta industria. Quería escuchar a las personas que viven día a día en estas zonas. Quería conocer sus historias, sus luchas, sus temores y esperanzas. Quería apalpar la realidad. También tuve el privilegio de viajar a Poros, una hermosa isla en Grecia, donde participé en una conferencia que reunió a personas de todo el mundo.
comprometidas apasionadamente con la lucha contra el desarrollo de la piscicultura en jaulas abiertas. Durante el evento, tuve la oportunidad de dialogar con representantes de ONGs y destacados científicos, intercambiando ideas y estrategias para enfrentar los desafíos de esta problemática global. Te invito a un viaje desde la oscuridad a la luz, ex umbra in solem, como dice el lema de mi alma mater, en la defensa de lo más preciado que tenemos, la naturaleza, el sustento de la vida misma. Mi primera parada fue Bergen, una pintoresca ciudad costera al oeste de Oslo. Aquí se encuentran las oficinas centrales de Mowi, antes conocida como Marine Harvest, la mayor productora de salmones en el mundo. Me sorprendió la modestia de sus instalaciones. Ocultas tras una hilera de edificios abandonados, sus oficinas parecen querer pasar desapercibidas. Allí estacioné mi motorhome y tuve la oportunidad de entrevistarme con Rune Jensen, el líder de una ONG que lucha apasionadamente por la supervivencia del salmón salvaje, una especie cuya existencia cada vez está más amenazada por la industria salmonera. So we are here outside the Mowi headquarters, no? Yeah, this is the Mowi headquarters. Doesn't look like much. It is running all the businesses in Chile, in British Columbia, Scotland, Iceland, Norway, because they are creating jobs in the rural districts along the coasts of the world. But these jobs actually come with a huge cost for the local coastal ecology. And the cost is the pollution. And the pollution is costing the wild fishermen, the lobster fishermen, and even the ecology, and even small sea creatures like zooplankton, and everything is being disturbed. And at a level and a rate that is unheard of. People tend to not understand the magnitude of the pollution. La contaminación orgánica. Uno de los grandes problemas de la acuicultura es que su contaminación es invisible. A simple vista, todo parece limpio y en orden. En algunos casos, las jaulas flotantes incluso dan la impresión de ser instalaciones artísticas. Sin embargo, la realidad bajo la superficie es muy distinta. When you talk about organic pollution, how big are the numbers? So the thing is, you can compare one average size fish farm and how much organic waste they let out. It's the same as putting a barn, a floating barn with 6,800 cows that is shitting directly into the ocean. So whenever you see a fish farm, an average size fish farm, imagine a barn with 6,800 cows shitting everything directly into the ocean. That's the cool and cold, hard facts and reality. Para dimensionar los impactos de la industria del salmón en el fondo marino, la Organización para el Medio Ambiente Green Warriors de Noruega, el año 2016 realizó un viaje de investigación a bordo de una embarcación equipada con la última tecnología para poder filmar a grandes profundidades. We spent 2 months investigating under 40 fish farms, and the national TV didn't even show it. And they were invited to come on board, they were invited to take place, they were invited to everything, and we communicated, we sent them the videos, and nothing, not a word. Because we invested a lot in investigating this industry. So we've been filming underneath a lot of fish farms. Here is the official numbers. The blue is very good condition on the seafloor. You would sort of look for seashells and starfishes and things, right? And green is good, and yellow is bad, and red is very bad. You can see here, there is a tiny little dot with red, tiny little yellow one, and a big blue one, which is very good. That's the shellfish and stuff, right? And let's see in the video when we compare it to what we find when we are down there. So this is under the farm. This is the number of the farm. This is the depth, 102 meters.
This is very good condition. So this is the fish shit. And you see in some of these bubbles of gas coming up from the mud. And those bubbles are methane and hydrogen sulfide, which are made when there is very bad conditions on the sea frog. Things are decomposing without oxygen. And now we are 57 meters from the plant. This is in 108 meters. This is a new location. So that it hasn't been here for a long time. So you cannot trust any of this information? Not at all. Estoy realmente sorprendido. Siempre pensé que Noruega, como país desarrollado, protegía su entorno natural. ¿Quién imaginaría que una nación tan próspera, con sus fiordos y glaciares imponentes, rica en petróleo y sin urgencias económicas, permitiría la destrucción de su propio patrimonio natural? Incrédulo, decidí acudir personalmente a las oficinas de Mowi para conocer su versión de los hechos. Me negaron una entrevista formal, pero aceptaron conversar conmigo de manera informal. Mientras escuchaba cada palabra, grabé la conversación, consciente de la importancia de documentar cada detalle. We check the status of the bottom before, during, and after every production cycle, right? And then it's graded. So 96% of sites in Norway would be good or very good, according to the environmental authorities in Norway. But I hear also that some environmental organizations, they have been digging in the places where the authorities say it is good, and it's not good at all. Yeah. I'm sure there can be sites but it's demand by law. Es posible que las mediciones de las autoridades marítimas de Noruega no sean del todo precisas, pero también cabe hacerse otra pregunta. ¿Es realmente posible que el 96% de las granjas marinas estén en buenas condiciones después de los hallazgos reportados por Green Warriors? De las 40 localidades que investigaron, en más de la mitad encontraron condiciones preocupantes, tan preocupantes que decidieron denunciarla formalmente ante las autoridades. Hasta ahora no ha habido consecuencias visibles, y eso deja abierta varias preguntas. ¿Cómo se están evaluando estas instalaciones? ¿Qué criterios se están usando? ¿Y qué ocurre realmente con las denuncias cuando llegan a manos del Estado? Norwegian Maritime Authorities said this is not proof. This can be from wherever. And there will always have some negative effects in producing food. Have you been in a farm of cows? They are also shitting. All these red dots right here, that's the salmon farms in this area. And remember, every dot represents at least 6,800 cows. But if you compare to if you have raising cows on land, in order for you to raise cows on land, you have to have fields to spread their dirt on it evenly. And of course, the dirt is being absorbed by the soil and it gives for new grass and everything. But if you had 6,800 cows, you need 30 square kilometers of fields to spread it on. And how many fish farms do you see here? Each of them need 30 square kilometers of fields to spread their shit. I mean, the fjords ain't big enough to spread their shit in a way that is not harmful. Para entender mejor de lo que estamos hablando, necesitamos explicar lo que es el florecimiento de algas y la marea roja. En el mar, la luz del sol calienta el agua y cuando hay una gran cantidad de peces en un mismo lugar, sus desechos y restos de comida liberan nutrientes como nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes favorecen el crecimiento acelerado de microalgas, lo que se conoce como florecimiento de algas. A medida que las algas crecen, consumen oxígeno y enturbian el agua, impidiendo el paso de la luz al fondo marino. Esto afecta la fotosíntesis de las plantas acuáticas y reduce aún más el oxígeno disponible. Si el proceso avanza sin control, se produce lo que se llama eutrofización, en el que la falta de oxígeno genera un ambiente anóxico, es decir, sin oxígeno, y la vida marina muere. En algunos casos, ciertas algas liberan toxinas, provocando la marea roja, un fenómeno que puede ser dañino para peces,
mariscos y también para los seres humanos si consumen productos contaminados. There's been studies that have shown that there's a correlation between the expansion of aquaculture and the recording of harmful algal blooms or red tides in different parts of the world. In fact, in almost every ocean in the world. These particularly fish farms that are fed a lot of fish meal produce a lot of nutrients and produce a lot of organic matter that's then used by the organisms that form red tide. So you produce a lot of nutrients and this organic matter, and these organisms grow very quickly and ironically can end up leading to killing the fish that are helping to generate these red tides. Cuando uno habla de sustentabilidad tiene que necesariamente hablar de límites. Y los límites para la producción de salmones en Chile nunca han estado claros. Básicamente la Ley General de Pesca y Acuicultura establece un concepto técnico que se denomina capacidad de carga. Eso quiere decir la capacidad ecológica, ¿cierto? Biológica, oceanográfica, de un lugar, ya sea un canal, una bahía, un fiordo, de sustentar una cantidad de biomasa de salmón. Eso es la capacidad de carga. ¿Cuánto aguanta el medio ambiente sin deteriorarse? Esa capacidad de carga no está estudiada, no está definida, y la industria del salmón se expandió y se sigue expandiendo en lugares donde el medio ambiente no tiene la capacidad de sustentar salmón. Era una floración pero terrible. Yo me acuerdo que en esta parte aquí, en la esquina de mi casa, de aquí al final, era una capa así. Fue algo que nunca había visto en el mar y un olor fétido. Fétido, era como si arrojaran un vertedero de caca o de excremento humano en el mar. Yo que vivo en la otra casa que está usted, que está muy a la orilla del mar, eso no se podía abrir ventanas ni nada. Y todo el mar andaba con unas franjas café, como molidillo así, como caca botada en el mar. Pero eso eran peces muertos. Y hubo una mortandad de jureles que usted hubiese visto, el mar era como una olla como en sopa con cosas flotantes. Era asqueroso todo eso y era terrible de ver tanto pescado. El fiordo Comau, ubicado entre Horno Pirén y Caleta Porcelana, es una joya natural del sur de Chile, donde la carretera austral se interrumpe y solo el mar permite avanzar. Sus aguas profundas conducen al Parque Pumalín, un legado del conservacionista Douglas Tompkins, que protege alerces milenarios y ecosistemas únicos. A pesar de su valor, este entorno está siendo amenazado. En zonas tan remotas donde el Estado tiene poca presencia, la industria ha crecido sin control, y muchas comunidades ven en ella una fuente de ingresos, sin conocer el daño ambiental y social a largo plazo. Lo más preocupante es que existen tecnologías para una producción más sustentable, pero no se aplican. Falta regulación basada en ciencia y se ignoran voces expertas que alertan sobre las consecuencias. Una de ellas es la de Vreni Hausermann, doctora en biología marina, alemana de origen, pero chilena por elección y vocación. Desde hace años vive en el sur de Chile, dedicando su vida al estudio y defensa del fiordo Comau. Con una entrega incansable, ha documentado los impactos de la industria salmonera en los ecosistemas submarinos, recopilando pruebas valiosas de cómo era el fondo marino antes de su intervención. Aunque su trabajo no ha recibido la atención ni el respaldo que merece, su legado científico es una luz de esperanza. Gracias a sus registros, hoy es posible constatar, con evidencia irrefutable, el deterioro causado por la negligencia y la falta de regulación. Su lucha es también un llamado urgente a proteger lo que aún queda, a valorar la naturaleza, no solo por su belleza, sino por su papel vital en nuestro futuro. The first time I came to Comau Fjord was in 2002. I just dived there the first time and was totally impressed by the biodiversity. It was unbelievably colorful and diverse. And I've been studying the fjord for 20 years, but I had to see how things changed over the years. When I came to Comau Fjord, there were only 3 really small farms.
But in 2010, there were already more than 10, 15 really huge farms. And at its maximum, there were 23 huge farms. The amount of nutrients, of antibiotics, of chemicals that were put into the water were rising exponentially. Between 2003 and 2013, we saw a strong decline in biodiversity. There were species that we didn't see anymore, like the rock shrimps. There were other species, like the gorgonians, that reduced its abundance by 75% in only 10 years. Other species were really hard to find at all. The corals died off. The Comau Fjord was really well known for its coral banks. The whole fjord, when the walls were vertical or overhanging, was full of coral banks. And in 2012, the coral banks along the inner fjord, along more than 20 kilometers of the fjord, died, and they have not recovered since then. And in the last couple of years, the salmon farms were even leaving Comau Fjord again because there was no oxygen left. And even the fish died because there was not enough oxygen for them. So for a certain time, they used tubes where they bubbled oxygen into the cages. But even this didn't work forever. And so then the farms left the fjord. And a couple of years ago, there was not a single salmon farm in the fjord. And now they are just coming back because there seems to be some oxygen again. But the biodiversity in the fjord has changed dramatically over time. Tras conocer los impactos de la industria del salmón en Noruega, sospechaba que en Chile la situación podría ser aún más grave, pero jamás imaginé que alcanzara un nivel tan deplorable. ¿Cómo se permite destruir un fiordo entero ignorando a quienes intentaron advertirlo? ¿Cómo se permite que la industria intente revivir un ecosistema moribundo inyectándole oxígeno sin comprender las consecuencias de esta acción? Un ecosistema de una belleza incomparable, hogar de una biodiversidad única en el mundo, está siendo devastado. Y lo más indignante, en lugar de proteger a su pueblo y salvaguardar su invaluable patrimonio natural, el Estado chileno parece haberse rendido ante intereses puramente económicos. ¿De qué sirven las normativas y regulaciones si no se aplican ni se respetan? Con la intención de conocer la postura de Cernapesca, el organismo encargado de fiscalizar que las cosas se hagan correctamente, viajé a Valparaíso, decidido a obtener respuestas. A pesar de haber gestionado una entrevista, esta nunca se concretó. Fue solo después de regresar a Suecia y tras insistir reiteradamente que logré finalmente entrevistarme con la subdirectora de Cernapesca vía Zoom. Estuve hablando con una científica que ha trabajado mucho en el fiordo de Comau y me cuenta que se perdió un 75% de la biodiversidad, está en condiciones anaeróbicas, que ya no hay salmonera ahí, y no se fueron porque las sacaron de ahí, sino que se fueron porque ya no pueden operar, porque no hay oxígeno. ¿Qué pasó con la fiscalización ahí? No tendría una... Claro, no tendría yo una forma de poder explicar exactamente lo que ocurrió en ese caso. Ahora, en términos generales, podría señalar que la normativa para el control ambiental de los efectos de la acuicultura es, como te digo, en base a esta determinación del nivel de oxigenación del sedimento y se realiza regularmente y todos los centros que se autorizan a operar tienen que cumplir con el parámetro. Eso es lo que la norma contempla y nosotros nos encargamos de que efectivamente ocurra así. Pero, por ejemplo, estuve en Coyhaique y en Puerto Cisne y me entrevisté con Cernapesca de allá y haciendo averiguaciones me digo que no tienen siquiera lanchas propias para ir a fiscalizar y muy poco personal, son muchísimas las concesiones. ¿Cómo pueden hacer un buen trabajo si no tienen ni siquiera lanchas? Bueno, sí, efectivamente no tenemos embarcación propia. En el caso de las fiscalizaciones asociadas a los procesos de análisis de la condición de los sedimentos, el tema está, digamos,
controlado o lo tenemos más fácil porque son las empresas que licitaron estos terceros acreditados, estos laboratorios ambientales que van a tomar las muestras, nos llevan en ese caso. En mayo del año 2024 nosotros publicamos una investigación que constató la existencia de 95 casos de sobreproducción de salmones solo dentro de áreas protegidas. Esto quiere decir de que si la autoridad autoriza en sus permisos ambientales producir 2.000 toneladas, nosotros registramos que había durante 95 ciclos productivos se había excedido ese límite máximo de producción por un total de 67.500 toneladas de exceso. Eso equivale a cientos de millones de dólares en ventas y ninguno de esos casos había sido sancionado hasta ese entonces. La gran mayoría de ellos, 78 casos, ya se encontraban prescritos. Y eso es particularmente grave porque la autoridad encargada de fiscalizar es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la encargada de sancionar es la Superintendencia del Medio Ambiente. Actúan de la mano. Y en estos casos, en la gran mayoría de ellos, Cernapesca, primer organismo, no había denunciado, mientras que en ninguno de los casos, aun cuando algunos habían denunciado, la Superintendencia no los había sancionado. Por lo tanto, eso da cuenta de que la salmonicultura, una industria muy grande, la segunda industria exportadora en Chile, después de la minería del cobre, opera en un margen legal bastante dudoso. O sea, hay una producción importante orientada a la exportación que se produce de manera ilegal. Y las autoridades no son capaces de fiscalizar o, aún teniendo los datos a la mano, porque estos son datos que nosotros solicitamos por solicitudes de información vía ley de transparencia, podrían haberlos revisado en línea y haber realizado las denuncias. La pregunta es por qué eso no se hizo durante tantos años. Estuve conversando con la organización Terra y me contaban que en las áreas protegidas tienen mucha sobreproducción y al parecer no hay mucha fiscalización de eso. Disculpa, Roberto, yo por eso te pedía la pauta de preguntas previa, porque la subdirectora debe estar preparada y tener los antecedentes a la vista de las cosas que tú vas a preguntar. Entonces, si quieres abordar una entrevista de cosas más puntuales, me puedes enviar las preguntas que tengas y para poder nosotros poder analizar bien los antecedentes y poder tener esta... Pero yo me imagino que usted tiene su antecedente porque usted es el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Claro, pero si tú me hablas de denuncias de Terram de sobreproducción, tendría yo que ver qué estamos hablando. Efectivamente, nosotros controlamos la producción y hacemos las denuncias correspondientes cuando detectamos que ha habido sobreproducción en los ciclos y esas denuncias se entregan a la SMA, que es el organismo que en este caso es el encargado de determinar las sanciones que correspondan. Como te digo, está, hay ahí, a ver, ¿cómo te lo explico en términos globales? Nosotros estamos conscientes de que hay una mirada muy atenta a el desarrollo de la acuicultura y sus impactos ambientales. Y sabemos que hay ONGs que están permanentemente mirando para encontrar, para dar digamos, no digo que para encontrar problemas, sino que para estar seguros de que todo se está haciendo correctamente. Y Terram ha hecho varios análisis. Ahí el problema que tenemos es que la información que ellos utilizan para sus análisis nosotros no siempre la entendemos correctamente. O sea, ellos nos piden a nosotros información dura, de datos, y luego hacen unos análisis respecto a los cuales nosotros no tenemos conocimiento de cómo los realizan. Entonces hay ciertas discrepancias ahí. El año 2003, aprox, hubo una contaminación en la isla de Aldachildo. Ahí se hundió un centro completo. Tienen que haber sido unas 24 jaulas, ya casi listo para ir a cosecha, por contaminación de algas, o sea, mejor dicho, falta de oxígeno. Bueno, ver toda esa mortalidad fue
fue terrible porque que se pierdan así esos peces. Pero yo creo que todo pasa por un tema de no ser cuidadoso con la siembra, como siempre se ha dicho. Hay que ser cuidadoso donde siembra, no poner tanto, ser precavido, porque al final todo esto nos trae a futuro mucha contaminación, como se ve hoy día, que las aguas están contaminadas, pero a no dar más. Y eso es producto del mal manejo. Y uno mismo se involucra porque cuando estáis trabajando tampoco toma mucha conciencia. Solamente se dedica al trabajo y no a ser cuidadoso y decir, o patalear, como se dice ahí en ese momento, y decir, esto está mal. Y lamentablemente hoy día se viven las consecuencias aquí en el sur. Y se siguen porque por abajo hay mucha contaminación donde se fueron a instalar la salmonera. Bueno, y te cuento que yo trabajé en Punta Buenao, Curaco de Vélez, esos lugares como Planchá, Concha Blanca, quedó todo contaminado. Y es el tema que hoy día hace que Chiloé esté como está, contaminado. Traté de entrevistarme nuevamente con Cernapesca para obtener respuestas más certeras, pero no me contestaron. De igual manera traté de entrevistarme con Aquachile, la empresa productora de salmones más grande de Chile, pero sin resultados. También traté de contactarme con la Superintendencia del Medio Ambiente para que me explicaran cómo era posible que no se sancionaran a las empresas que infringen la ley, pero tampoco me recibieron. La situación es más que tragicómica, es indignante. En Chile las empresas salmoneras parecen operar como si no existieran límites, con una fiscalización muy inefectiva y peor aún, el Estado no aplica la ley a las empresas que cometen faltas y excesos. Lo más alarmante es que estamos destruyendo incluso nuestros parques nacionales, áreas protegidas que deberían ser el último bastión para preservar lo poco que nos queda. Si ni siquiera somos capaces de proteger estas áreas, ¿qué futuro estamos asegurando? Y si esto no se detiene, simplemente no quedará nada. La magnitud de este problema es inmensa. Solo la sobreproducción en áreas protegidas de 67.500 toneladas de salmón equivale a la contaminación generada por 140.000 vacas. Para entenderlo en otra escala, esta cifra equivale a los desechos generados por 700.000 personas, arrojando directamente sus excretas al mar, sin ningún tratamiento. Imagínense una ciudad entera de 700.000 habitantes descargando sus desechos directamente al océano y haciendo esto en áreas protegidas. Y esto es solo la sobreproducción. ¿Por qué se le permite a la industria salmonera actuar de esta manera cuando a nosotros, como ciudadanos individuales, jamás se nos permitiría algo semejante? Es inconcebible que exista tal permisividad hacia una actividad que destruye de manera tan directa y masiva nuestro patrimonio natural y nuestros ecosistemas. Esto no es solo alarmante, es una llamada urgente a actuar. La destrucción de la Patagonia, uno de los lugares más ricos y bellos del mundo, no es solo un problema local, es un desastre global que afecta a todos. Si no hacemos algo ahora, el daño será irreversible. La contaminación química. But then, of course, you also have the chemical pollution, which is actually even worse. Because the chemical pollution, those numbers are either extremely high or the toxicity of these substances they are letting out on the sea are so toxic that it's hard to grasp how toxic it really is. En los centros de cultivo de salmón, miles de peces viven hacinados en espacios reducidos, muchas veces en zonas con poca corriente, lo que empeora la calidad del agua y favorece la aparición del piojo del salmón, o también llamado caligus, un parásito que debilita a los peces y los deja vulnerables a enfermedades. Para combatirlo, la industria ha utilizado por décadas grandes cantidades de químicos como el peróxido de hidrógeno y otras sustancias difíciles de pronunciar.
Aunque eficaces contra los parásitos, estos compuestos también afectan a muchas otras especies marinas, alterando el equilibrio ecológico. El uso indiscriminado de estos químicos ha generado daños difíciles de medir en los ecosistemas marinos, afectando crustáceos, larvas y organismos esenciales para la cadena alimentaria. Lo más preocupante es que, mientras abundan los estudios para mejorar la producción del salmón, hay muy poca investigación sobre los impactos ambientales de estas prácticas, dejando un gran vacío en la evaluación de sus consecuencias a largo plazo. So when they do sea lice treatment or salmon lice treatment, which really is the best term for it, they also treat the entire fjord. When we try to tell people about the chemical delicing, people don't really recognize what sea lice is. But it is actually a crayfish. And what they do is they use chemicals that will not allow crayfish to change their shells, so they will die. But crayfish, that is shrimps, that's crabs, that's lobsters. And they do this in open nets. Of course they kill all the other crayfish too. Bueno, aquí nosotros llegamos hace 22 años que estamos acá. Bueno, yo tiraba una trampa aquí a la orilla, 12, 20 metros, porque eso es lo que se manejaban las jaivas entre temporadas, porque a veces se van más a profundidad, van, vuelven. Y yo podía sacar 20 jaivas en una trampa. Y después que pasó esto de lavar peces y tirar química a destajo, poco a poco empecé a ver que ya, y hoy día si yo tiro una trampa, si saco una, es mucho. Durante más de 40 años, el uso excesivo de químicos ha hecho que los piojos del salmón se vuelvan resistentes. Como alternativa, hoy se aplican tratamientos mecánicos, donde los peces son succionados hacia barcos, bañados en agua tibia, de 35 a 38 grados, temperatura que para ellos resulta un shock extremo, y luego expuestos a chorros de agua a presión para desprender los parásitos. Este proceso les provoca estrés severo, heridas abiertas y un alto nivel de sufrimiento. Muchos no sobreviven y los que regresan al mar quedan más vulnerables a enfermedades. But then, of course, the sea lice agents is not the only chemical pollution. Because the salmon farms raised in open net pens, they need to keep their nets around the farms to keep the salmon inside. And they need to have free flow of water to kind of hold the oxygen level high enough. So they cannot allow the small sea creatures to start getting attached to the net. And then they use copper to make this happen. Or zinc or other heavy metals compounds. So we worked together with the county governor here in the Westland, it's like the western Norway, and we looked into their findings, and they found that every fish farm uses in average 1,700 kilos per copper per facility per year. And in the industry in Norway, in general, if I run a shipyard or any industry, there's an absolute limit of 2 kilos of copper that I'm allowed to let out per year. If I let out more than that, then I'm arrested. So how much copper are the fish farmers letting into the ocean per year? The number is so high, and that again, we need to compare it to the number divided by the number of employees. So if you take all the copper used in Norway that is going into the environment, you come up with the number 206 kilos of copper per year per head in the fish farm industry. Es difícil comprender cómo es posible que se permita que una industria contamine de esta manera. Si bien es cierto que toda industria tiene impactos ambientales, el mayor problema con la industria salmonera radica en que opera en un ambiente marino, donde las corrientes diseminan los contaminantes, lo que dificulta enormemente estimar la magnitud de los impactos. El daño causado por el uso excesivo de químicos es particularmente difícil de dimensionar, no solo por los efectos en los ecosistemas marinos donde se desarrolla, sino también por las consecuencias en la salud humana. En el caso del salmón, al ser un pez graso, las sustancias tóxicas se acumulan en su tejido adiposo, lo que eventualmente se transfiere a nosotros cuando lo consumimos.
No se trata solo de los químicos empleados para tratar a los piojos del salmón, o de la gran cantidad de antibióticos utilizados, en el caso del salmón chileno, ni de los metales pesados utilizados para limpiar las mallas. También están los contaminantes presentes en los pellets del alimento, ya que muchos de los ingredientes de este contienen pesticidas, que igualmente se acumulan en la grasa del salmón que ingerimos. Para entender mejor los efectos de estos contaminantes en nuestra salud, me entrevisté con Annelise Bjørke Monsen, médica especialista en enfermedades infantiles y bioquímica médica. Hello, Annelise. I work with pregnant and lactating women and infants, and we have measured these pollutants during pregnancy and in babies. The problem with these pollutants is because it's fat soluble, it will stay in the fat cells in your body and they have a very long half-life. So if you start to eat this when you're a child, you will have a pretty big store when you're around 25 and ready for your first baby. And this will be transferred through the placenta, through the breast milk to the baby. Like for dioxin, it destroys the semen quality. It's associated with obesity or associated with cardiovascular disease, cancer. And the problem is that as long as people eat this fatty fish, these pollutants will be transferred through generations and cause illness. La contaminación biológica. Wild Atlantic salmon in Norway has been in decline since late 80s, with a change from about 1 million fish returning to salmon rivers to about 400,000 in recent years. And this year we also see a further reduction. And that is in part due to probably climate change that cause a reduction in marine survival, but also local and regional factors, man-made factors. Among the man-made factors, the farming industry is responsible for the major pressures on Atlantic salmon. The sea lice is killing the salmon. Sometimes more than 50 to 60% of the out-migrating young smolts die because of sea lice alone. That's a huge problem because now this industry is being allowed to take one of my dearest resources, my wild salmon, and to kill half of it on the way out. Actually, the new rules in Norway is that the salmon farm industry are allowed to kill up to 30% of the out-migrating wild salmon. This year, it happened what wasn't supposed to happen, that the salmon didn't return, or the big salmon didn't return, which caused a big worry, of course, by the government. So they closed 33 rivers within a week, and some of the major rivers like Gaula, where I'm from. It was a shock to a lot of people, really a big wake-up call. Maybe it was needed. It was the right thing to do. The only problem was it happened overnight, so to speak. So created a lot of problems for anglers and landowners. But I hope that, by doing this, people will understand more how serious the situation really is. This is a wake-up call and a warning call, and I hope that especially media will, use this momentum to tell the average person and tell people why we ended up like this and why the wild salmon is under threat. So this is the empty historical Sæter pool, which should have been, full of life, full of salmon, anglers by the bank. Now it's just empty. Empty here and almost empty in the river. And that's because all of you are eating this farmed fish. In a normal year, we have around 200 anglers here that stay for 1 week on the fish and enjoy the nature and each other's company. And since 21st of June, it's been empty. The whole valley is empty, and it's a tragedy. Así como la industria del salmón ha contribuido a la amenaza de extinción del salmón nativo en el mar Atlántico, en la Patagonia chilena esta actividad representa un gran riesgo para las especies nativas del Océano Pacífico. Hoy día muchas especies de las poquitas nativas que estaban quedando aparecen con piojos, aparecen con hematoma,
los últimos robalos, los últimos pejerreyes, la intoxicación por dosis de inyecciones a los salmoneros recorren nuestras costas. Y uno ve cómo la biodiversidad se ha ido alterando. Uno ve que antes donde había varias especies que se podían cosechar, hoy día ya no se cosechan, como el pelillo, eso todo murió, salió a la playa, ya no hay recuperación de esos lugares. Y eso es lo preocupante de esto. No, el robalo ya no se ve. Yo que no como un robalo, maestro, no sé si hacen unos 4 meses. Yo trabajo con productos del mar más encima. No lo veo porque el salmón lo está extinguiendo. El salmón ahora se mete en los esteros y se come todo el alevín. El alevín, el pescado, el robalo chiquitito, ese que todavía no le sale ni una manchita negra en la guatita. ¿Ya? Después viene el small, que es un poquito más grande. El salmón se está depredando todo. Eso es lo que pasa. Hay que defender esas especies y la única manera que se puede hacer en este momento es que las salmoneras se corran, porque de otra manera no podemos controlar esa especie. Ahora mire, yo voy para acá, para el lado oeste, que se llama acá la parte del océano de Quellón. Tenemos unos ríos ricos en pescado, robalo, entran diferentes especies, pero es por el tema que no existe salmonera. Están demasiado retiradas para que los salmones lleguen a esos lugares. Claro, porque antes había gaviota en forma permanente acá, porque había alimentación de sardinas, de otras especies que hasta hace pocos años, hace como 3 años aproximadamente, se destinaba todo a harina de pescado. O sea, ya se explotó, ya no queda nada. Entonces las especies, las aves ya no están aquí. Si antes aquí era puerto de pescadores, hoy día ya no se ven. Han emigrado a otros lugares a buscar su alimento, porque todo lo que había fue capturado para harina, para pescado. Esa es nuestra realidad. La contaminación social. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto es el impacto social que genera la industria del salmón. La enorme cantidad de recursos necesarios para alimentar las casi 3 millones de toneladas de salmón producidas a nivel mundial tiene un impacto social que a largo plazo podría tener consecuencias devastadoras. Gran parte de los peces salvajes capturados para producir harina y aceite de pescado provienen de regiones donde estos recursos son fundamentales para la subsistencia de las comunidades locales. Un ejemplo de esto es la costa occidental de África, donde ya se observan efectos negativos debido a la escasez de pescado provocada por la sobreexplotación de los recursos marinos. Esta problemática también se replica en Chile y en Perú, donde enormes cantidades de sardinas y anchovetas se procesan para abastecer a la industria del salmón. Yeah, so at Feedback, we're really concerned about the food feed competition that arises as a result of the farming of carnivorous fish, such as salmon and sea bass. And this is because the farming of species like this requires huge quantities of fish caught in the wild. So currently, about 1/5 of the global marine catch that is taken out of the ocean every year goes to make fish meal and fish oil. And a significant proportion of this, roughly 70%, goes to aquaculture, industrial aquaculture like salmon farming and sea bass farming. And this is problematic because it's taking fish away from people in regions where food insecurity is a problem. So we know that there are big fish meal, fish oil factories in places like Northwest Africa, in Southeast Asia, South Asia, places like India, for example. And in other parts of the world, also in Europe, we produce fish oil and fish meal in Europe for industrial aquaculture. The salmon farming industry loves to claim that we have a moral responsibility to feed a starving world. But what they're actually doing is taking food out of the starving people in the world and putting it into the salmon that produces less food for the rich people. That's not feeding the world. But this is not ethical. And what's less ethical is that they actually have the nerve to say something that is so wrong. So as long as we keep feeding
species such as farmed salmon, wild caught fish, we cannot call this industry a sustainable industry. Mucha gente, antiguamente yo me acuerdo, 30 años atrás, mucha gente vivía solamente de la pesca artesanal. Y de a poco se lo fue vendiendo la industria. De a poco, y hoy en día tenemos eso, que la industria se está apoderando, que ha sido del historial del pescador artesanal. Y de a poco lo va eliminando. Y los que quedan con salud todavía están prestándole servicio a ellos. Enterarme que no hay pejerrey, que no hay róbalo, que no hay lisa, lenguado. Cosas que antes, cuando niño, eso era súper abundante. Entonces, eso me preocupa. Por eso digo, hay que hacer algo. Pero si seguimos así y si no se hace un estudio acabado, vamos a terminar que los salmoneros van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos, esto no es productivo. Pero cuando no sea productivo, no va a ser productivo ni para ellos, ni para mí, ni para nadie. La solución. Después de más de un año de investigación, incluyendo entrevistas en Chile y Noruega, regresé al norte de este último país para investigar a una empresa que está transformando la industria del salmón con prácticas de menor impacto ambiental. Con entusiasmo, viajé en mi caravana a Brønnøysund, donde se encuentra Aquafuture, una empresa pionera que comenzó como un proyecto de investigación en sistemas semicerrados y gracias a su perseverancia ha alcanzado un nivel comercial. Allí me entrevisté con Thomas Myrholt, líder de Aquafuture, para conocer sus procesos y evaluar si realmente han logrado reducir los impactos negativos que genera esta industria en la naturaleza. Yeah, so this is Hamsundet, the third site that we built. It was finished in 2018. And right now there is 700,000 fish here. There are about 3 kilos and will be harvested this Christmas. The main difference with this salmon farm is that the fish is kept in a closed bag. So this bag creates a bowl that we have the fish in, and we fill that bowl with fresh water from 25 meters of depth into the bag. The advantage of doing it like this is that we are protecting the fish more. So we don't get the parasites in here, and we're also more protected against diseases. But the big thing is that we don't have to treat for sea lice and take the fish up and hose it with a high pressure hose or brush off the sea lice, because that's also removing the protective mucus of the fish. And when you then pump it through pipes and over things, you can get some cuts in the fish and so on. And when you release it back in the ocean, you are sort of leaving it open for diseases. So we don't have to do any of that here. And then the fish can just be within the pond and thrive in a good environment and be healthy. The waste is filled with nutrients. It's phosphorus and nitrogen. I would like to use that for new value streams and give it value instead of thinking of it as waste. We have 2 ways of doing it. One is that we drive the wet sludge to a biogas plant with big trucks to produce biofuels. So it's actually running the buses in Trondheim city. At this site, we are, since it's very difficult logistic to get the wet sludge out by truck, we have our own dryer where we dry the sludge to a fine powder, and we use that for organic fertilizer. If we have been a traditional producer of salmon, we have dumped around approximately 30 tons of wet sewage out in the sea. And then you can calculate 4 weeks, you can use 52 weeks. And then we start to talking about a lot of tons that's not supposed to be in the sea. The feed consists of like anchovies and pelagic fish, so fish oil, fish meal, but a lot of plant-based materials as well. When we were investing a lot extra in the feed, we weren't able to sell the fish
in the premium segment because we're not big enough to harvest all year around. Our problem then was, we're too small to brand our own salmon, and then we're not getting paid back the extra cost that you put in feed. So now we're using a fairly standard formula that the whole industry in Norway is using. It's a point to try to be a net contributor, like not use more fish to produce the kilo of fish. That's the wrong way about it. It's a lot more expensive to build these kinds of farms. But at the end of the day, when you have harvested the fish, since we have much less mortality and the fish grows quicker and the fish that we harvest have a lot better quality, the overall cost of producing in this way is no more than the average in open nets. Esta innovación representa una luz de esperanza para avanzar hacia una industria del salmón más sustentable. Aunque persisten desafíos como la composición del alimento para los salmones, este tipo de tecnologías introduce mejoras significativas al sistema actual de producción. Pero ¿cuál es la visión que tiene la industria salmonera que opera con sistemas abiertos en el mar? Para responder a esta interrogante, retomamos nuestra entrevista con Mowi, la empresa líder a nivel mundial en este sector. So then we see that salmon farming, compared to other animal protein producers, are extremely sustainable. So when you look at energy use, when you look at the climate impact, when you look at freshwater use, when you look to the environmental footprint we leave, if you compare that to all other animal proteins, you can't find any more sustainable way of producing food. Tras conocer los verdaderos impactos de la industria del salmón, ya no podemos cerrar los ojos ni permitir que nos sigan engañando. La verdad es ineludible. Una industria que opera con sistemas abiertos en el mar jamás podrá considerarse sustentable, y mucho menos cuando, para producir un solo kilo de salmón, se sacrifican más de 1 kilo de peces silvestres. El vertimiento constante de nutrientes al mar, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos marinos son problemas graves que amenazan la salud de nuestros océanos y con ello el equilibrio de nuestro hermoso planeta. No podemos permitir que se repita lo que ocurrió en el mar Báltico. Este mar, de menor tamaño y poca profundidad, ha llegado a un estado crítico. El exceso de nutrientes, la explotación desmedida de sus recursos y la contaminación por químicos vertidos lo han llevado al borde del colapso. Un ecosistema que alguna vez fue abundante en bacalao, hoy casi no alberga peces, y los pocos que quedan no son aptos para el consumo. Se recomienda no comerlos más de 2 veces al año. Debemos aprender de esta triste historia para evitar que vuelva a suceder. Debemos trabajar sobre una base científica que nos asegure un resultado sostenible en el tiempo. Todavía estamos a tiempo de proteger nuestros mares y cambiar el rumbo. The consumer can make decisions what they buy and what politicians they vote for. And this is the only way we can change things to the better. And this is also how we have to deal with climate change, with biodiversity loss. We have to choose the people who make the right decisions. We have to buy the things that don't contaminate, that are better for the environment. A los consumidores, si no saben bien la procedencia de cómo se cultiva el salmón, de cómo se procesa, las malas prácticas, que piensen bien antes de consumir. Hoy día tengo entendido que 1 kilo de salmón cuesta aquí en Chile, bueno, aquí dentro de la comuna, 8.000 pesos. Y un fongrio que no tiene química para nada, porque todo ha sido libre, está como a 4 lucas. Entonces, eso es no saber. Eso no es saber qué está comiendo. Este viaje llega a su fin, pero el dolor persiste. Duele el alma al contemplar cuánto daño hemos permitido que se inflija al mar, nuestro mayor tesoro, durante todos estos años. Sin embargo, aún hay tiempo si actuamos ahora. La solución comienza con nosotros, decir no a estos productos y alzar la voz para exigir que las autoridades detengan la contaminación y obliguen a las empresas a cerrar sus jaulas.
El pueblo de Canadá ya alzó la voz y logró que su gobierno tomara medidas. El año 2029 no habrá jaulas abiertas en sus mares. Aunque inicialmente se había prometido eliminar esas prácticas en el año 2025, la implementación se postergó. Nosotros no podemos postergar la salud de la Patagonia ni el bienestar de su pueblo. Es cierto que toda producción deja huellas, pero el mar no tiene fronteras ni paredes que contengan el daño. A diferencia de la tierra, donde la contaminación puede ser controlada, el mar lleva el impacto mucho más lejos, hasta los rincones donde no alcanzan nuestras manos, pero sí nuestras decisiones. Somos los consumidores quienes tenemos el poder de cambiar el rumbo. La próxima vez que compremos salmón, preguntémonos de dónde viene. Exijamos que sea un salmón salvaje o producido en sistemas cerrados. Y no solo eso, demandemos a nuestros líderes que dejen de ceder ante los intereses económicos y protejan aquello que nos asegura la vida. No podemos permitir que la avaricia comprometa la salud de nuestro planeta. Tenemos un deber sagrado con quienes vendrán después de nosotros. ¿Qué herencia queremos dejarles? Si no luchamos hoy, quizás nunca conozcan la generosidad del mar como nosotros la hemos disfrutado. El mar está sufriendo. ¿Escucha su lamento? Es un llamado, un grito que no podemos ignorar. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.